mensaje con la iglesia, pues sé que también sabía que no iba a tener unos días muy fáciles, muy duros, porque sabía que no iba a ser fácil. Pero el Señor ha estado poniendo de día en día, prácticamente Él ha organizado en mi corazón el mensaje para este día, indiscutiblemente. La iglesia está presta a ver nuevos nombramientos. Entonces el mensaje viene para todos, especialmente es para mí. Especialmente para mí. Que sea el Señor que nos comunique una palabra. En sí la palabra está llena de misericordia. Queda de nosotros qué nivel o qué campo de atención prestamos para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Desde ahí se enfoca prácticamente el nombre del mensaje. Pero antes de comenzar vamos a dirigirnos en oración. Oremos. Padre, te damos gracias por concedernos la oportunidad, la hermosa bendición, Señor, de deleitarnos en hacer audible tu hermosa palabra. Una palabra que comunica vida, que comunica un mensaje de alegría, de transformación, de sanidad, de consolación. Pero en este momento yo te he pedido estar en tus manos, estar en la luz de tu palabra, en la luz de tu sabiduría, para que seas tú quien ponga las palabras para mis hermanos aquí presentes, pero especialmente para mí. Yo soy el primero que he recibido este mensaje porque tengo la responsabilidad también de comunicarlo a tanto dentro como fuera de este lugar. Pero te doy las gracias a ti por haber puesto dentro de mí ese hermoso regalo de la disposición para estar comprendiendo todo lo que me enseñas cada día, Señor. Pero pedimos la presencia bendita de tu Espíritu en este lugar para que seas tú el que abra nuestro entendimiento, nuestro discernimiento y pongas un corazón dispuesto a guardar y a aplicar esa palabra que nos enseñas en este hermoso día, Señor. Gracias te damos por los méritos poderosos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana se está refiriendo a lo que Dios ya tiene establecido en su palabra como santo. Entonces, todo lo que concierne al debido respeto o a la debida reverencia que nosotros mostremos a lo que Dios llama santo, entonces se convierte en algo muy delicado que se profana. Tomamos su palabra, su presencia, como el tiempo que Él tiene establecido, como profano. Y eso es lo que nos impide a nosotros poder recibir su presencia, su espíritu en nuestras vidas para desenvolvernos en todas las áreas de este caminar. Entonces, como introducción, santo significa aquello que está separado del uso común y consagrado exclusivamente para Dios y su propósito. Implica pureza, limpieza espiritual y reflejar el carácter de Cristo. Un estado alcanzado no por méritos humanos, sino por la presencia y la gracia de Dios. Esto es bien importante en el principio para que no le vayamos a dar un malentendido a todo, porque si miramos la expresión santo, entonces es importante entender que santo solamente es Dios y que somos nosotros los necesitados de dejarnos abrazar por esa santidad hermosa, porque ninguno de nosotros puede permanecer en santidad, sino que es por los méritos de Cristo. Y eso es lo que dice aquí. No por méritos humanos, sino por la presencia y la gracia de Dios. Entonces dice, la transformación del Espíritu Santo en la vida del creyente es separación y consagración. Lo santo no es simplemente bueno, sino apartado del mundo y de lo profano para pertenecer a Dios.
Entonces, esa es la invitación que Dios nos hace. A que pongamos esa debida atención a lo que Él ha determinado santo. Dice, la presencia de Dios, alguien o algo es santo porque está en la presencia de Dios, lo cual produce un cambio duradero, no solo un cambio de comportamiento externo. Santificación, también es importante entender, la santificación es progresiva. La santidad es el resultado de un proceso del Espíritu Santo que guía al creyente a reflejar a Jesús, transformando su vida. Santidad, el sábado es considerado santo porque Dios lo apartó y lo consagró de la misma manera. Los creyentes son llamados a ser una nación santa, viviendo vidas consagradas. Dios como fuente, la santidad absoluta proviene únicamente de Dios, quien es completamente puro y perfecto. Por eso la lectura se enfoca en eso. Cuando Moisés, ya antes de ser llamado, ya está en los propósitos perfectos de Dios. Desde antes de que él naciese, ya Dios ya lo tiene en sus propósitos porque sabía que era una persona que iba a abrir su corazón para disponerse al servicio de su obra. Entonces, por eso, cuando él ve la presencia de las llamas en esa zarza, ya Dios lo está llamando, pero ya Dios sabe que él iba a visualizar eso que no era común. ¿Por qué estaba encendida en fuego, pero no se consumía? Entonces, él quiere saber por qué no se consume y trata de acercarse. Por eso dice la lectura. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Pero cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Estas palabras del Señor, cuando lo llama por su nombre, es importante que nosotros realmente, cuando venimos acá a esta iglesia, vean lo que estaba diciendo Tito en los anuncios. Calle delante de ti. Lo que decía el libro de Habacuc. ¿Por qué? Porque Dios pide esa reverencia. Dios le está diciendo a Moisés, detente. Presta oído para que pueda percibir con atención realmente para el propósito al cual Dios lo va a llamar. Entonces, miren lo que decía, lo que estaba leyendo Tito. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Esa reverencia es el principio y la esencia principal para todo aquel que realmente quiere conocer a su Señor. Si no prestamos atención, entonces lo opuesto es que profanamos lo que Él dice. Esto es su presencia. Pero Él tiene tres partes que Él me hizo saber en este tiempo. Es su presencia, el tiempo que Él ha establecido como santo y su palabra. Ambas, las tres partes, es equivalente o igual. Queda del punto de vista cómo yo he comprendido y he entendido ese mensaje. Pero es lo mismo. Porque la palabra nace de Él y el tiempo está antes que nosotros existiéramos. Pero Él ya tiene establecido eso. Entonces, ¿cuál es el campo de nosotros cuando nos presentamos a escuchar el mensaje? ¿Cuál es la reverencia que nosotros hacemos? Dice Isaías 58, Éxodo 31, 12 y 13, cuando el Señor da a conocer el mandamiento. Dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla pues a tus hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo,
porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Directamente la relación del tiempo con Dios. Entonces, Él hace una invitación a que miremos el espacio del tiempo que Él ha provisto con el propósito que aquel que se acerca a Él pueda recibir esta hermosa bendición de tener ese encuentro con su criatura. Por eso dice, porque esto es una señal entre yo y vosotros, dice el Señor. Pero vean cómo lo confirma el Nuevo Testamento cuando Cristo estuvo en la tierra. Dice, en el libro de Marcos, capítulo 2 y el verso 27-28 dice esta parte. Esto está relacionado con el tiempo. Dice, también les dijo, dice la palabra, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Dios determina este tiempo, hoy, como un día santo, pero no lo tenemos que ver de manera superficial, porque entonces si lo miramos superficial, entonces lo hacemos común como cualquier día y profanamos el espacio, el tiempo que Dios determinó santo. Entonces, si Él ya lo ha establecido desde el principio, desde antes que nosotros existiésemos, santo, entonces hacemos lo opuesto. Pero vea lo interesante de la lectura de Marcos. Nadie más tiene autoridad en la palabra de Dios como está escrito esto cuando fueron las palabras expresadas por nuestro Señor. Por tanto, dice Él, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, Él está diciendo, Él está encima, o sea, más allá del tiempo. Él dice, yo soy dueño y Señor del tiempo, del universo, y Él es el creador de lo que nosotros persuadimos. Entonces, pero queda de nosotros, porque lo opuesto a ser reverente a lo santo, entonces lo hacemos nosotros común y profano. Pero esto es personal. Queda de usted y de mi persona cómo yo presto oído a lo que Él ya tiene establecido santo. Esa es la diferencia. Cada uno de nosotros tiene el deber de prestar oído a lo que Dios tiene que decirnos. Si obedecemos o no, automáticamente eso conlleva un resultado. Y no quedamos fuera de ese resultado. Tercera parte, lo que Dios determina santo, que está relacionado con su misma esencia y sustancia. Es su palabra, porque la palabra permanece por la eternidad. Esto no es algo que yo lo tengo que visualizar a mi manera o mi forma de discernirlo, o como yo quiero, o de manera selectiva. No, está establecido en su palabra. Como usted lo tome, la reverencia que usted ponga en esta palabra, así crecerá en este mensaje. Por eso Dios le dice a Moisés, lo nombra por su nombre y le dice, detente. Eso es lo que le está diciendo, detente. Porque donde Él está, su espacio es santo. Por eso que dice, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Pero era por su presencia. Ese es el primer paso esencial a lo que Dios determina santo, su presencia. Por lo tanto, cuando se invoca aquí la presencia del Espíritu, es importante la reverencia a la palabra, porque la palabra
no es el mortal que está dirigiendo el mensaje, sino lo que se está refiriendo a su sagrada palabra. Entonces, pero si no prestamos el debido respeto y reverencia a su mensaje, entonces estamos profanando lo que Él ha determinado santo. Dice Isaías 58:13. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocio en mi día santo, dice Dios. Si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles. Entonces, el tiempo que corresponde a este día, Dios lo tiene establecido como santo. Entonces, queda de nosotros cuál es el campo de lo que representa Dios para mí. Yo no soy nadie aquí. No, Dios, lo que Dios nos está diciendo a nosotros. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que hago yo desde que comienza el día? Esto es esencial después de su presencia, porque antes que nosotros naciésemos, el tiempo es primero. Es más, el tiempo empieza a contabilizarse cuando Dios crea el universo, porque entonces todo viene a formar segundo, minuto, hora, día, noche y día, mes, año, y todo está en elocuencia perfecta, porque así como la tierra rota en su día, cumple la noche y el día, y a la vez se cumple el año, las estaciones confirman la creación de Dios perfecta en el universo. Entonces el tiempo está antes que nosotros. Por eso Él tiene establecido eso. Y por eso Satanás ataca el cuarto mandamiento de su ley. Pero esto es importante que nosotros estemos prestando atención para captar el mensaje. Porque si no, simplemente estamos aquí sentados, nos vamos y pasó y seguimos igual. Y no puede seguir igual a alguien que está prestando atención. Por eso Moisés se para y se quita sus sandalias. De repente es para prestar oído a lo que Dios tiene que decirle. Para prestar oído porque lo está invitando a un llamado que tiene que ejercer. Entonces, pero vemos que esto, el enemigo siempre le ha hecho la guerra. En Daniel 7:25 dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. ¿Cómo relaciona esta profecía de Daniel cuando se refiere al tiempo? Que el enemigo iba a trastornar el mandamiento, la palabra viva que nació de la esencia de Dios. Entonces él ataca el mandamiento porque sabe que cuando usted o yo fallamos, entonces nos desconectamos de la fuente poderosa que es su presencia. Nadie puede decir que está todo bien con el Señor cuando profanamos lo que Él ha determinado santo. Por eso es la reflexión, por eso Él dice eso. ¿Y cómo hace la invitación al tiempo? Vean, dice, yo soy el Señor que os santifico, dando referencia que es Él el que procede a hacer en nosotros esa transformación que renueva al hombre en todo su ser, no en una parte, sino en todo. Vean lo que concierne al sábado. El sábado es cuando el alma reconoce quién es su verdadero dueño. El sábado viene a ser provisión de amor, una expresión de tangible para una relación con Él. Viene a ser un tiempo santo.
es también su palabra. Identifica como dueño del tiempo al Señor. Es tiempo para escuchar, tiempo para entregarnos nuestras cargas, para desconectarnos del descanso de nuestro cuerpo, para un descanso de nuestros pensamientos, como diseño de Dios para la adoración. El sábado confirma también la gracia a la vez, porque es la misma palabra de Dios. Entonces señala también su carácter eterno, porque permanecerá para siempre. Entonces, por eso cuando él dice que bendijo el sábado, Dios lo que está haciendo ahí es otorgando un favor especial de bendición para todos aquellos que prestan oído a lo que el pastor dice a sus ovejas. Entonces, por eso es que hay un grupo de hermanos que leen la palabra, pero no lo puede comprender desde el principio de su presencia al tiempo que él tiene establecido. Por eso es que muchas doctrinas, algunas denominaciones tienen el parámetro doctrinal todo torcido y equivocado, porque del principio está mal fundamentado. Nadie puede perderse cuando comienza desde su esencia, del principio, a organizar todo. Porque es Dios el que comunica el mensaje y eso está conectado perfectamente. Por eso cuando el enemigo dice que cambiaría los tiempos y la ley, está atacando el tiempo santo que Dios tiene establecido y ataca el cuarto mandamiento, que es el sello de la ley, por el cual el creyente viene al Señor, se santifica y a medida va creciendo en la presencia de Dios, entonces en el tiempo de Dios recibe el sello de Dios, que es el poder del Espíritu Santo. Pero todo está unido perfectamente. El que me está escuchando, si está conectado con el Espíritu, comprende lo que estoy diciendo perfectamente. Porque no hay error ahí. Vamos con la tercera parte. Dice su palabra. Romanos 7:12, lo pueden buscar. Dice el Señor, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Los mismos atributos de Dios son los que están en el mandamiento, porque la palabra dada en el principio, que son los 10 mandamientos, es Dios mismo. Por tanto, la palabra, el tiempo y la presencia de Dios son uno mismo. Porque es lo que Dios establece santo. Por eso Él lo pone antes. Y está separada, esas tres partes. Está ahí, en una esencia. Entonces dice Éxodo 3:5. Entonces dijo, no te acerques aquí, le dice el Señor, para reflexionar nosotros cuál es realmente cuando nos acercamos a oír la palabra de Dios. ¿Cuál es el campo de nosotros que estamos prestando para oír la palabra? Realmente venimos a oír al Señor. ¿Qué tiene que decirme? ¿Qué tiene que enseñarme? ¿Qué tiene que reprenderme? ¿Qué tiene que edificar en mí? ¿Qué tiene que transformar en mí? Cuarta parte, ya está relacionado con nosotros. ¿Qué otra parte Dios llama santo? Nuestro cuerpo. Romanos 12:1 dice así. Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro servicio de adoración espiritual. Hay una base de fundamento aquí para que alguien tiene que entender. Primero es, yo creo en Dios por su sagrada palabra, pero la palabra fue inspirada de manera vertical por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si fue el Espíritu Santo que usa a Pablo para escribir esta palabra, entonces yo considero que la palabra es de mi Dios. Entonces considero que la palabra es santa. Entonces, por lo tanto, Dios le dice a la humanidad que se presente a adorarlo, pero con un sacrificio vivo. Así como muchos de ustedes hoy han hecho mediante este tremendo frío y están aquí. Esa es la invitación que Dios hace. A una concentración, a prestar oído, a detenerse, a descansar en su tiempo, a reverencia a su presencia, reverencia a su palabra, a saber qué nos está diciendo en su mensaje. Por eso es que Él dice esto. Una adoración genuina, verdadera, donde Dios dice en su palabra que nadie se puede burlar de Él. Usted puede estar aquí sentado, pero si no está conectado con el mensaje, entonces va a tener un resultado del estado en el que usted está aquí. Si estamos pendientes de las cosas de afuera, los problemas de afuera, las necesidades económicas, problemas familiares, no. Concéntrese aquí en el mensaje. Pero esto que estoy diciendo no solamente es aquí, tiene que ser los miércoles, tiene que ser el comienzo del día cuando me postro a orar y pongo a Dios en primer lugar. Tiene que estar esa conexión verdadera con Él. Cuando me conecto a la cadena y estoy prestando oído a lo que están predicando. Cuando me dispongo en mi casa a leer la Biblia, ya sea en manera digital o en físico. Entonces, esa conexión, ese espacio, cuando se invita al Señor, digamos los ejemplos de los estudios bíblicos, se invita a la presencia del Espíritu, sea Él que dirija el mensaje. Ese espacio le pertenece a Dios. Si no, entonces yo podría estar leyendo la Biblia como un periódico, porque no hago reverencia a lo que estoy haciendo. Quinta parte. Nuestro llamado. Segunda de Timoteo 1:9 dice así. Refiriéndose a Cristo dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Así como Dios antes que Moisés naciese, ya Él tenía el propósito en Él, sabía que se iba a disponer y que iba a aceptar su llamado. Por lo tanto, seamos entonces cuidadosos con lo que van a recibir los nuevos nombramientos este año. Si en la reunión se invita al Espíritu y se nombra a una persona y es conforme al propósito del Espíritu, Dios está diciendo acá, sino según el propósito suyo y la gracia. Entonces, como comienzo de año, entonces reflexionemos cómo vamos a tomar en cuenta el llamado que Dios nos está haciendo para servirle. Pero no solamente es para el que tenga un puesto, sino para todos. En la área que concierne a trabajar viviendo una vida en santidad, porque
Es solamente así que podemos desenvolver este llamado que Dios dice que debe de ser santo. Entonces, todo lo que concierne o hagamos va a tener fundamento porque voy a venir hacia la iglesia con alegría. Voy a trabajar en cualquier área con gozo. Entonces, me despojo de la murmura. Me despojo de renegar, de criticar, de decir solo es conmigo. Porque la gracia de Dios por medio de mantenerme en su presencia, entonces le sirvo con amor, con entrega, con anhelo, con mucho servicio, con muchas ganas. Y esto no es por obra de nosotros, porque también antes lo estaba diciendo, sino es porque viene de Él. Como decía la escuela sabática, es Dios el que pone el querer como el hacer, para su buena voluntad. Y por último, dice la palabra, Primera de Pedro 1, 13 y 15. Dice la palabra del Señor. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, el mensaje de esta mañana nos está pidiendo es una entrega total. Pero una entrega total a la presencia de Dios. Entonces, si estamos conectados con la fuente que es Dios, con la presencia de Él, entonces todo será más liviano. Todo, problemas económicos, problemas familiares, contiendas en la iglesia, antes de que las cosas vengan, por eso es importante la conexión con su presencia, porque antes de que los problemas estén en mi vida, yo acudo a su presencia. Cuando el problema viene, el poder del Espíritu es el que me guía, me sostiene, me sustenta, me mantiene con cordura, y entonces la prueba no tiene lugar en mí, por la gloria del Espíritu. Por eso es la presencia. Tenemos que estar conectados con Él. Pero todo se abre porque Él es el que hace las cosas. Él es el que sustenta las cosas. Y en este tiempo que estamos, que sabemos que el Señor está tan cerca, entonces necesitamos estar conectados con su presencia. Y si hemos fallado, volvámonos a Él para que nos conectemos y podamos estar firmes ante lo que va a venir. Esa es la vera realidad. Pero queda de cada uno de nosotros cómo estamos prestando oído a lo que Dios tiene que decirnos. Esa es la mera realidad. Para mí es una alegría compartir este mensaje con ustedes. Para mí es un gozo, sinceramente, compartirlo porque comprendo esto para la gloria de Dios, para la gloria de su Espíritu, lo comprendo y eso me llena de alegría. Pero era mi satisfacción compartirlo con ustedes. Necesitamos la presencia de Dios. Nada puede contra la presencia. Voy a concluir con un ejemplo bíblico. Éxodo 33, dice el verso 1. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto. Desde ahí el Señor le está diciendo, tú, al pueblo que has sacado, como si no fue él que lo sacó, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Está diciendo que enviaré un ángel, no él, ya no su presencia.
por un resultado. Vamos a ver. Sube a la tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, le está diciendo Dios a Moisés. Dios es preciso, por eso estoy poniendo este ejemplo que está dentro de la misma Biblia. No sea, dice el Señor, que te destruyan el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Dice el verso 7. Y acostumbraba a Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo aquel que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Por eso el Señor construyó esa parte fuera, porque ya el Señor se había apartado. Entonces, ¿qué es lo que nos separa de Dios a nosotros? Un cristiano genuino que está conectado con la presencia, entonces, por la gloria del Espíritu, afrontará toda adversidad y estará preparado para los días que van a venir. No por fuerza humana, como decía la introducción, sino por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esa es la invitación de esta mañana, a que permanezcamos conectados con la fuente. Si hemos fallado, volvamos. Porque Dios está ahí, presto. Por eso dice la palabra, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Por eso dice así, porque Él está ahí, con los brazos abiertos para que nosotros vayamos a Él. ¿Fallamos? Sí, yo soy el primero. Por eso la santidad es Él. Por eso está en primer lugar. Él, soy yo el que necesito dejarme abrazar por esa santidad. Entonces, eso es lo hermoso. Conectados con Él, entonces nuestro pueblo podrá ser vencedor. Por eso es que la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, basándose a eso. Con la presencia de Cristo, el creyente será vencedor. Amén. Termino ahí. Oremos. Pongámonos de pie para cantar el himno final. Geliel, ven, acompáñeme a cantar.